Estamos estudiando Parashat Shavua, Naso, y la enseñanza se va a desarrollar a partir del capítulo número 6 en el pasuk número 13 del libro de Bamidbar. Les invito a que abran el Humash, en donde nos va a hablar sobre la ley del Nazareo, especialmente cuando se completan los días de su abstinencia. ¿Qué significa un nazir? Bueno, hay varias traducciones, sin embargo, la más acertada es abstinencia, ya que aquellas personas que tienen el Humash se podrán dar cuenta que abstinencia en hebreo se le dice nisro, que viene de Nazir. Por lo tanto, aquellas personas estudiosas que leyeron la porción semanal van a saber de qué es lo que se tenía que abstener el nazareo. Dice así el pasuk: Besot Torat Hanasir. Y esta es la ley del nazareo en el día en el cual se completan los días de su abstinencia. Yaví Oto. Se traerá a él mismo. De este pasuk vamos a desarrollar la enseñanza y comenzamos con el perush del Siforno. El Siforno nos dice: debes de saber que cuando alguien trae a alguien, el traído, el llevado, es inferior al que lo trae. Ejemplo, cuando un hombre trae o lleva a un animalito, sabemos que el animal es inferior y el que lo lleva es superior. En este caso, en el caso del Nazir, nos dice la Torá, Yaví Oto, se traerá a él mismo. Es decir, nadie lo puede llevar, nadie le puede decir que vaya. Él mismo se tiene que ir a parar a la entrada de la tienda del encuentro. ¿Por qué? Porque no hay alguien en el mundo superior a él para que lo pueda traer. Por lo tanto, él se traerá a sí mismo. Lo que quiero recalcar aquí es: no hay alguien en el mundo superior a él. Es decir, aquella persona que toma el voto de ser un nazir, vamos a ponerle durante un mes, se eleva de un nivel de conciencia, llega a niveles espirituales muy elevados. Aquí el Siforno nos está diciendo: no hay alguien en el mundo superior a él. Entonces, si nosotros vemos las leyes del Nazir, una de estas leyes es de que no se podía impurificar con un muerto. Es similar a la ley del Cohen Gadol. Y sabemos que la capacidad espiritual y el rol que tenía el Cohen Gadol en el pueblo de Israel era muy, muy elevado. Entonces, me, me podría atrever a decir que el Cohen Gadol y un Nazir son casi la misma categoría. Desconozco, no sé si el Nazir supere al Cohen Gadol. Será cuestión de investigarlo. Sin embargo, el Siforno nos dice: no hay alguien en el mundo superior a él. Bueno, si nosotros nos guiamos sobre la lectura y el estudio de la Torah, podríamos decir que el Cohen Gadol es el que lo recibe, ¿sí? Es el que recibe sus korbanot del Nazir. Por lo tanto, me puedo atrever a decir que el Cohen Gadol es superior al Nazir. ¿Por qué? Porque él recibe y él ofrenda, ¿sí? Él hace todo el proceso del degollamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, basándonos en esto, podríamos a una conclusión llegar en estos momentos de que el Cohen Gadol sigue siendo superior. Pero bueno, también otra cosa importante a mencionar es que el Cohen Gadol está, entre comillas, fuera del Knesset de Israel. ¿Por qué? Porque él está apartado. Por eso es que en su placa frontal que llevaba el Cohen Gadol decía Kedushá Hashem, santificado para Dios, apartado para Dios. Entonces, llegando a esta conclusión en estos momentos, podríamos decir que el Cohen Gadol sigue siendo superior al Nazir. Sin embargo, el Cohen Gadol está apartado y el Nazir está conviviendo con Knesset de Israel, con la comunidad de Israel. Por lo tanto, en el pueblo de Israel no hay nadie superior al Nazir. Espero que quede claro.
Bezrat Hashem, ya con el tiempo vamos a investigar sobre esta pregunta que estamos realizando. Si el Kohen Gadol es superior al Nazir o el Nazir es superior al Kohen Gadol. Ahora, pasamos al pasuk número 15. Nos saltamos el 14. Vamos a pasar al pasuk número 15. Cuando el Nazir termina el tiempo de su abstinencia, debe realizar cierto proceso, ciertas ofrendas. Pero me voy a enfocar en la ofrenda que es la ofrenda por pecado. Esto está al final del versículo número 15. Dice así el pasuk. Perdón, estamos en el 14, en el pasuk número 14 al final. Es el siguiente. Dice así, su ofrenda para Hashem será un cordero en su primer año íntegro, único como ofrenda de holocausto. Ese es un tipo de corbán. El segundo, y una cordera única en su primer año íntegra como hatat, como una ofrenda por pecado. Esa es la segunda. Y el tercera y un carnero único íntegro como shelamín, una ofrenda de paces. Bueno, no voy a explicar los tres korbanot, solamente me voy a enfocar en uno, en la ofrenda de hatat, en la ofrenda por pecado. Bueno, ¿por qué el nazir tiene que llevar una ofrenda por pecado si se supone que no hay persona más superior a él en el Knesset de Israel? Superior se está refiriendo a superior espiritualmente, es decir, entre comillas, sin pecado. Estamos viendo que el nazir se eleva a un grado espiritual muy elevado, a un grado de conciencia muy elevado. Y en este mes que el nazir se abstuvo de beber vino, de placeres físicos, de no cortarse el cabello, etcétera, 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 lo vemos en esa parashá. Vamos a explicar un poquito más para que entiendan un poquito más esta cuestión. Los que hayan leído el Midrash o esa parashá van a entender. ¿Por qué el nazir no se tenía que cortar el cabello, no tenía que pasar navaja sobre su cabello, tenía que dejarlo largo? Porque cuando una persona, en el caso de un hombre sabemos que no tiene que tener el pelo largo, no tiene que dejárselo crecer más de un mes, ¿sí? Porque si no ya se le considera que lo tiene largo y eso está prohibido por la Torah. Entonces, el corte del cabello del hombre, así nos lo dice Rashi, el corte del cabello del hombre debe de ser de 25 días, máximo los 30 días. ¿Sí? Pero si la persona pasa de estos 30 días, ya se le está considerando como una vera, como un error, como un pecado, por así decirlo. Entonces, el nazir se dejaba crecer el cabello. Por ejemplo, cuando la persona llegaba y decía, voy a hacer un voto de nazir, un voto de apartamiento, de abstinencia, podía decir durante un mes, o durante 2 meses, o durante 3 meses. Bueno, todos esos 3 meses el nazir no se podía cortar el cabello. ¿Por qué? Porque cuando un hombre, y ustedes lo saben, cuando un hombre se corta su cabello, tiene mejor apariencia. Es como si estuvieses viendo a otra persona, lo rejuvenece, lo embellece al hombre. Entonces, en este caso, el nazir, para que no caiga en algún nuf, en alguna inmoralidad, se deja crecer el cabello. ¿Para qué? Para que no represente belleza alguna y no pueda, ¿qué? No pueda tanto él caer en un nuf, en una inmoralidad, o que llame la atención de una mujer que lo lleve a caer en un nuf, en una inmoralidad. Entonces, estamos hablando de estas abstinencias. Cuando el nazir toma este voto, el Yetzer Hará no tiene por dónde atacar. Por lo tanto, el nazir se mantiene, ¿qué? Se mantiene en un apartamiento con el Yetzer Hará. Y por eso es que se eleva, ¿de qué? Se eleva de nivel espiritual. Entonces, ¿por qué el nazir tiene que llevar una ofrenda por pecado? Si se supone que no hay persona más superior a él en Knesset Israel. Repetimos, superior a él se está refiriendo superior espiritualmente, es decir, sin pecado. Pero la otra pregunta es, entonces, si está ofreciendo un korban hatat, una ofrenda por pecado, ¿cuál es el pecado que cometió? Bueno, nos dice el Midrash en Parashat Naso,
él se abstuvo de los goces que la Torá le permite y desea tener. Es decir, cuando la persona se abstiene de los goces que la Torá le permite tener, eso se considera un pecado. Se considera una verá. Y me voy a adelantar un poquito más a la enseñanza. Esto lo tengo para el final, sin embargo, en estos momentos lo vamos a entender de una mejor manera. Nos dicen los sabios que cuando una persona ayuna, así lo dicen, cuando una persona ayuna está pecando. Ay, pero si se supone que yo estoy ayunando para expiar. Entonces, ¿cómo está eso? Yo ayuno para limpiar de mis pecados. Ahora resulta que cuando ayuno estoy pecando. No tomemos las palabras de los jajamín literal. Sabemos que siempre va a haber algo más al fondo de sus palabras. ¿Qué es lo que significa que los jajamín dicen cuando la persona ayuna está pecando? Cuando la persona ayuna sin conciencia. Y en esta clase vamos a estar utilizando mucho este término, conciencia, porque es lo más importante en el estudio de la Torá. Lo más importante en el estudio de la Torá, lo más importante en el servicio al Santo Bendito sea, es la conciencia. De nada nos sirve cumplir la ley a rajatabla si lo hacemos como robots. Siempre, siempre. Y así nos los dice Rabí Natán de Breslov, el alumno predilecto de Rabí Nachman. Nos dice Rabí Natán que siempre detrás de cada alajá hay una conciencia. No solamente es llegar y ser como un robot y cumplir. No, hay una conciencia. Hay mérito cuando la persona cumple. Hay mérito, pero hay aún más mérito cuando la persona cumple la ley con conciencia, con un sentido espiritual. Entonces, nos dicen los sabios que cuando una persona ayuna, está pecando. Bueno, ¿a qué se refiere? A que cuando una persona ayuna y piensa que por el hecho de no comer alimento ya está limpiando sus pecados. No, al final es lo secundario. El no comer es lo secundario. Lo importante del ayuno es la teshuvá, es la introspección, es la reflexión. No pensemos que lo importante del ayuno es no comer. No, lo importante del ayuno es la conciencia. Entonces, los Jajamim del pueblo de Israel nos dicen que cuando una persona ayuna sin conciencia, está pecando. ¿Y por qué está pecando? Porque se está privando de hacer verajot hacia los alimentos. Se está privando de gozar de los alimentos. Y eso es un pecado. Eso no está permitido. Obviamente que si la persona va a decir voy a ayunar por un mal sueño o voy a ayunar porque quiero hacer teshuvá, para que no me quite tiempo los placeres materiales, el decir que es el comer. Yo en este día me voy a enfocar a ayunar, a estudiar Torah y a hacer teshuvá y a rezar. Ah, bueno, ahí la persona no está pecando porque está haciendo un ayuno con conciencia. Entonces, por favor, no pensemos que el ayuno, lo principal es no comer. Eso es lo secundario. Lo principal del ayuno es la teshuvá, es la reflexión, es la introspección, es el Hezbon Nefesh, las cuentas del alma. Eso es lo importante del ayuno. Entonces, ¿por qué el Nazir tenía que llevar una ofrenda por pecado? Porque él se abstuvo de los goces que la Torá le permite y desea tener. Ahora, en este caso, estamos hablando especialmente de dos cosas. La segunda cosa, la Torá no lo menciona como tal, sin embargo, el Midrash Rabbah sí lo menciona. Nos dicen los sabios cuál es la abstención del Nazir: no beber vino. No beber vino. ¿Por qué? Porque el beber vino sin conciencia conduce a la inmoralidad. Cuando una persona bebe inmoderadamente, pierde la claridad de la mente. El beber bebidas alcohólicas es el factor principal que conduce al niuf, a la inmoralidad. Pero esto es cuando, ¿qué? Cuando se bebe sin conciencia. Por lo tanto, debemos de saber que cuando el nazir
se abstiene de esto, es un gran sehut. Es un gran sehut. O sea, el hecho de que el nazir se abstenga del vino para no caer en estos pensamientos de inmoralidad, para no caer, Hasbe Shalom, en estas acciones de inmoralidad, es un gran sehut. Otra vez, entonces, ¿por qué debo ofrendar? La ofrenda por pecado, ¿sí? O sea, estamos viendo estas cosas y estas preguntas porque quiero que entendamos cuál es uno, cuál es la magia de la Torah. La magia de la Torah, por así decirlo, es que los sabios del pueblo de Israel nos han dado ciertas verajot para antes de consumir alimentos, antes de consumir pan, antes de consumir pastelillos, nos han dado verajot antes de estrenar alguna cosa, cuando llega una festividad, por ejemplo en Shavuot hay verajot especiales para la festividad de Shavuot en el Kiddush cambia, ¿ok? Entonces, importante, en esta cuestión del vino, me estoy enfocando en el vino. El Nazir se tiene que abstener del vino, por lo tanto, cuando el Nazir se abstiene del vino, se está abstiniendo de las relaciones, ¿qué? De las relaciones sexuales. Entonces, nos dicen los sabios, ¿por qué el Nazir tiene que, ¿qué? Tiene que llevar la ofrenda del pecado? Porque se está abstiniendo de los goces que la Torah le permite y desea tener. En este caso estamos hablando del vino y de las relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, vamos a entender un poquito más. Cuando una persona realiza una bendición, esto es importante, cuando una persona realiza una bendición, debe tener uso de conciencia, debe tener conciencia, no solamente tomar una naranja y decir, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei peri haetz. No nada más, no, tienes que tener uso de conciencia de lo que vas a hacer, de lo que vas a consumir, de lo que vas a realizar. En cuestión del alimento, en este caso me voy a enfocar en el vino, en la bebida. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para bendecir? Tiene que tomar con sus manos la copa en donde vertió el vino y tiene que tomarlo con sus manos, en este caso la mano derecha, y realizar la bendición. No puedes tú realizar la bendición con la copa de vino en la mesa, no, la tienes que tomar. Por ejemplo, en el Kiddush de Shabbat, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer? Tiene que tomar con sus manos. En este caso me estoy refiriendo especialmente a la derecha. Tiene que tomar con su mano derecha, con los 5 dedos, la copa. El Zohar Kadosh ya nos explica un poquito más esto, a más profundidad. Sin embargo, nos vamos a ir a esta cuestión de la conciencia. Tiene que tomar con su mano derecha, con los 5 dedos, no puede quedar un dedo separado de la copa, no, los 5 dedos tienen que estar agarrando la copa. ¿Y esto qué demuestra? Esto demuestra el poder, o mejor dicho, el dominio sobre este líquido. Por ejemplo, cuando tienes la copa de vino, la tomas con tus 5 dedos, la levantas y dices, Baruch Atah, Hashem, Elokeinu melech haolam, borei peri hagefen. Ahí estás demostrando que el dominio sobre este líquido. Es decir, yo voy a dominar el líquido, yo voy a dominar el vino y no el vino que me domine a mí. ¿Sí? Entonces, me gusta este ejemplo, porque en muchas ocasiones muchas personas se asustan porque ven a lo mejor a un estudioso de Torah que se está tomando un vino, que se está tomando una cervecita y dicen, ay, ¿qué es eso? Bueno, es que la conciencia de la Torah es que nosotros tenemos que tener ¿qué? Que nosotros tenemos que tener dominio sobre ¿qué? Sobre el líquido, en este caso sobre el vino o sobre alguna bebida alcohólica. Entonces, cuando nosotros, ahora, otra cosa importante, no quiero que se me olvide, en el caso del vino, el vino tiene su bendición especial. No es como, por ejemplo, en el caso de un vodka, de una cerveza, no dices una bendición especial, dices Shehakol Niyavi Baró. Pero en el caso del vino, sí tiene una bendición especial. Y esto pasa con muy pocos o muy pocas cosas. El vino es Boré Peria Geffen, ¿sí?
demostrando la importancia del vino y el dominio sobre este. Entonces, cuando una persona bebe vino, el problema no es que beba vino, sino el problema es que lo hace sin conciencia, ¿sí? Entonces, el mensaje es que cuando una persona se abstiene de los placeres del mundo, está evitando bendecir a Shem y está evitando demostrar su fuerza, su dominio sobre los estímulos externos. Debemos de saber que la fuerza que la persona adquiere, se adquiere cuando se estudia Torah. No es porque la persona diga, ah, no, es que yo soy bien controlado, yo domino. No. Solamente esta fuerza y esta capacidad de controlar los estímulos externos se consigue a través del estudio de la Torah, no con otra cosa. Con el estudio de la Torah, la persona consigue la fuerza de dominar los estímulos externos. No va a permitir que sus 5 sentidos le estimulen para hacer algún pecado, para hacer alguna verá. ¿Por qué? Porque la persona es suficientemente fuerte gracias a la Torah para dominarlos. En este caso estamos hablando del vino. Entonces, cuando una persona se abstiene de esto, está cometiendo un pecado. ¿Por qué? 1, porque está evitando bendecir a Shem. Y 2, está evitando demostrar su fuerza sobre los estímulos externos, y cuando evita demostrar su fuerza sobre estímulos externos, está evitando dar kabod Hashem, dar honor a Kadosh Baruj Hu. Está evitando dar honor a la Torah. ¿Por qué? Porque no se está santificando el nombre de Akadosh Baruj Hu, Kedushat Hashem. Y bueno, vamos a poner un ejemplo para que cerremos ya esta idea. Hay personas que nos conocen de tiempo. Antes de conocer la Torah, hay personas, nuestros familiares, no vamos tan lejos. Y esto es real, ¿eh? Behemet, esto es verdad. Hay personas que nos conocen desde hace tiempo, nuestros familiares, y a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo, Israel. Yo antes de estudiar Torah era muy enojón, y toda mi familia, mis tíos, mis primos, sabían que yo era muy enojón, era explosivo. Gracias a Dios nunca fui así, pero es un ejemplo. Yo, Israel, siempre fui muy explosivo, siempre fui muy enojón. Pero de repente me puse a estudiar Torah, me sentaba 1 hora a estudiar Torah, media hora a estudiar Torah, 20 minutos a estudiar Torah, y conforme fui estudiando, me fui dando cuenta que el enojo no es beneficioso ni para el alma ni para el cuerpo. Entonces empecé a estudiar un poquito de Musar, Orjot Tzadikim, donde nos habla sobre el enojo, el Pele Yoetz también nos habla sobre el enojo, Mesilat Yesharim, el libro del Aleph Be de Rabbi Nachman, y entonces empecé a tener conocimiento de la gravedad que se le hace al alma, del gran daño que se le hace al alma cuando una persona se enoja. Entonces empecé a tener ¿qué? Empecé a tener temor y empecé a tener amor sobre mi persona, porque dije, no, si yo me amo, no te enojes. ¿Por qué? Porque al enojarse, te estás dañando tanto físicamente como espiritualmente. Estoy teniendo temor, ¿por qué? Porque nos dicen los sabios que cuando una persona se enoja, olvida su estudio. Ah, bueno, ok, ya, voy a procurar no enojarme. Entonces yo estuve estudiando Torah y de repente veo a mis tíos, a mis primos, no sé, a quien quiera, que me conocía enojón. Y de repente pasa algo en donde yo utilizo esta fuerza de la Torah y no me enojo. ¿Y cómo se va a quedar la gente? Ahora, pues esto, por menos de esto, tú ya hubieras explotado, Israel. ¿Qué te pasa? ¿Ahora qué? Y ahí es donde la persona puede decir, no, yo ya no me enojo. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste al doble A? ¿A la qué horas abren? No, simplemente estoy estudiando Torah, estoy realizando esto, estoy estudiando esto, y la gente que va a decir, ah,
Mira, pues al parecer sí sirve. Cuéntame más. Y allí es donde la persona puede santificar el nombre de Hashem a través de sus actos, a través de su ejemplo. No estamos hablando de que demuestra tu fuerza y que digan, ay, qué inteligente, qué inteligencia emocional tiene, cosas así. Es muy buena la inteligencia emocional, pero es lo mejor adquirirlo con la Torah. ¿Sí? Entonces, cuando una persona se abstiene de esto, o vamos a poner otro ejemplo más cercano a lo que estamos hablando, cuando una persona bebe vino, antes de que yo empezara a estudiar Torah, bebía vino inmoderadamente, Hasbe Shalom, sin conciencia, me perdía, y todos ya me conocían por eso. Pero de repente yo hago una fiesta familiar, a una reunión familiar, y de repente ya ven que, no, pues ahora no estuvo de mala copa, ahora no hizo desastre, ahora no le pegó a tal persona, Hasbe Shalom, lo aleno, no nosotros. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? No, pues estudio Torah, guardo Shabbat, hago el servicio a Shem y sé que no debo de tomar de esa manera. Sé que me tengo que comportar. Ah, caray, pues a ver, cuéntame más. Ahí es donde una persona está santificando el nombre de Shem. Entonces, el hecho no es de que estés, de que demuestres tu fuerza, sino que hables de la Torah, que acerques a las personas a la Torah a través de qué, a través de tu ejemplo. Entonces, espero que estemos entendiendo este concepto de por qué el Nazir, siendo que nos dice el Siforno que no hay nadie más grande que él en el pueblo de Israel, tiene que ofrendar una ofrenda de pecado. Pues, ¿qué pecado cometió? Si se supone que es el superior, no hay nadie superior a él, pues, ¿qué pecado cometió? El abstenerse de bendecir a Shem y el abstenerse de dar buen testimonio, por así decirlo, de santificar el nombre de Hashem a través de este dominio que es alcanzado solamente a través de la Torah. Ahora, todo tiene un límite, todo debe de ser con límites, tanto la bebida, la comida, el ejercicio, ¿qué más? El estudio de Torah, por así decirlo. Hay una historia de Emet, una historia real de una personita que era un ger, que allá en Estados Unidos, que un converso, pues un converso va con toda la intención de estudiar, de llegar a niveles espirituales altos, de estar con la comunidad judía, participar en esto y en esto y en esto. Entonces, este ger iba con todo y se ponía a estudiar las 23 horas del día. Sabemos que tenían 24, pero él nada más dormía una hora. ¿Por qué? Porque él se ponía a estudiar la Gemara, se ponía a estudiar el Talmud, no, el Zohar no, en este caso no, el Zohar no, porque en la comunidad judía el Zohar está en una esquina de todo el estanterio y nadie se mete en esas cuestiones. Pero empiezan a estudiar Shulchan Aruch, las leyes, o sea, se metió a profundizar, a estudiar totalmente toda la Torah. Pero hubo un momento en que esta persona, por la falta de descanso, empezó a tener problemas. No me atrevo a decir que eran problemas mentales, pero sí empezó a tener problemas de conducta, no dormía. Entonces lo llevaron al rab y el rab le dijo, mira, tú para que te cures tienes que dejar de estudiar Torah durante tanto tiempo y solamente vas a estudiar el Humash. No tienes que estudiar más. Entonces, debemos entender, espero que se esté entendiendo este ejemplo, esta historia es real, esta historia es Bemet, ¿sí? En cierta manera, el estudio de la Torah tiene un límite. ¿Qué quiero decir que tiene un límite? Que la persona debe de estudiar conforme a su nivel espiritual. Por eso es que su servidor desde hace años hemos estado estudiando para Shata Shabua, la porción semanal, en los comentarios de Rashi, en los comentarios de los Humashim, del Siforno, y casi no nos metemos a qué? A las profundidades del Zohar. Sí estudiamos Zohar, sin embargo, en lo personal todavía no tengo la capacidad de poder dar clases de Zohar, como por ejemplo mi hermano que tiene más de 15 años estudiando el Zohar. Entonces, por eso es que en la semana nos enfocamos a estudiar la porción semanal y en Shabbat, ya con nuestro maestro, ya llegamos y podemos estudiar Zohar a un nivel que podemos entender.
Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con estudiar Torah con límites? Me estoy refiriendo a que cada persona debe de estudiar de acuerdo a su nivel espiritual, ¿sí? Estudiar, debemos entender también este concepto. Leer es diferente a estudiar, ¿sí? Si la persona quiere leer el Zohar o quiere escanear el Zohar, no hay ningún problema porque es luz y el alma lo entiende. Pero ya si te quieres meter a profundizar y a estudiar así totalmente y más sin un maestro, es un poco, ¿qué? Es un poco peligroso, ¿ok? Entonces debemos entender bien esto. Leer es diferente a estudiar, ¿sí? Entonces, todo con límites. Terminamos con esta primera parte de la clase con el disfrute de la comida con conciencia. Es importante que la persona tenga conciencia en todo lo que haga, pero sobre todo en lo que consume, en su comida. ¿Por qué? Porque la comida es una parte muy importante en nuestro servicio espiritual. Cuando la persona esté comiendo, tiene que tener el pensamiento de, yo no como porque tengo hambre. Yo como porque quiero tener fuerza para el servicio a Hashem. Ese debe ser su pensamiento. La persona cuando esté sentada en la mesa tiene que tomar su alimento y decir la brajá despacio. No, Hashem, lo que no me lo hablan, Shakol y Yavi Baró y va para adentro. No, con conciencia, Señor. Con conciencia, agarra tu papayita, agarra tu platanito, levántalo, velo, da gracias al Creador, gracias a Hashem porque me has permitido tener esta fruta en mi mesa y ahora sí, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré peria etz, Boré peria damash, Shakol ni Yavi Baró, Mineme sonot, lo que sea, pero hazlo con conciencia y vas a empezar a ver cambios en tu espiritualidad, cambios en tu físico y sobre todo cambios en tu digestión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elevamos los alimentos a través de las verajot, estos alimentos sueltan todos sus beneficios, todas sus vitaminas. Entonces, no solamente es un beneficio espiritual, sino es un beneficio físico. Besrat Hashem. No sé si haya alguna pregunta en ese tema del Nazir. Para terminar, se me estaba yendo y no quiero que se me vaya. La relación entre el Nazir y la Sotá, entre la Sotá y el Nazir. No vamos a hablar en esta ocasión sobre la Sotá, porque quiero pasar a la Haftará semanal, quiero empezar el estudio con ustedes sobre la Haftará semanal, que se lee cada Shabbat, ¿ok? Entonces, sobre la Sotá, la relación entre la Sotá y el Nazir. Debemos de saber que la Sotá está en el capítulo número 5 del libro de Bamidbar y el Nazir está en el capítulo número 6. Hay una relación, nos dicen los Jajamim. ¿Cuál es la relación? Bueno, debemos de saber la regla general. Hay una regla general. La Torá se opone a los extremos, ¿sí? La Torá se opone a los extremos. Es suficiente con que la persona cuide o se cuide de lo que prohibió la Torá. Es suficiente. No te vayas al extremo izquierdo ni al extremo derecho. Simplemente cuida lo que la Torá prohibió. Eso nada más. ¿Sí? Permítame. Entonces, en este caso, la Torá rige un reglamento especial para el nazir, para el nazareo. Y esto demuestra que en ciertas circunstancias sí es aprobado llegar a los extremos. ¿Sí? Esto lo tenemos con el nazir. La Torá se opone a los extremos, pero en ocasiones, en ciertas circunstancias, sí es aprobado ir a los extremos. Dice el Talmud, Masejet Sotá, ¿por qué están juntas la ley de Nazir con la de Sotá? Para enseñarte, todo el que vio a una Sotá, todo el que vio a una mujer infiel en su pena, ¿cuál era la pena de la mujer Sotá? Que cuando bebía el agua, explotaba su vientre como consecuencia de su pecado de infidelidad. Imagínense ver esto en el Bet HaMikdash, era
era súper impactante. Entonces, aquel que vio a una sota en su pena, es decir, aquel que vio a una mujer con el vientre inflamado y explota, ¿qué tenía que hacer? Que se haga nacir. Es decir, que se prive del vino y el alcohol que llevan a esos pecados. Debemos de saber que cuando la sotá es culpable, es porque cometió infidelidad. Otra vez, el niuf, pecados de tipo sexual, inmoralidad sexual. Entonces, aquel que vio, ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio? El esposo. El esposo era el que estaba presente cuando le hicieron esta prueba. Entonces, de aquí nos dicen los sabios que el esposo se volvía a nacer. Aquel esposo que había tenido una mujer sotá, a una mujer que le fue infiel, se volvía a nacer automáticamente por el impacto que le ocasionaba y se privaba de qué? Se privaba del vino. ¿Sí? Porque recuerden lo que nos dice el Midrash. El vino que, el vino nos puede llevar a la inmoralidad. Cuando una persona bebe vino sin conciencia, pierde la claridad de su mente. Entonces, este es uno de los factores principales que conducen al niuf, a la inmoralidad. Esto lo hablamos hace ratito. ¿Sí? Entonces, aquel que vio, en este caso es el esposo, que se haga nacer privándose del vino y el alcohol que llevan esos pecados. Más el mensaje que aprendemos de aquí es lo que nos enseñó el Ramban Maimónides. La Torah rechaza los extremos y los acepta únicamente como terapia para balancear la conducta moral desnivelada por conductas inmorales. ¿Cuándo es cuando la Torah acepta los extremos? Cuando la persona puede caer en un pecado de tipo sexual. Ahí sí, ¿sabes qué? Hazte un lado, vete a la izquierda, vete a la derecha, no andes en medio. Y bueno, aquí me extenderé un poquito más, pero no me quiero ir sin hablar de esto. Hay dos partes en la Torah donde se nos dice que nos debemos de alejar de algo. Nos dicen los sabios que, bueno, nos dice la Torah que la persona se debe de alejar de la mentira, del sheker, de la mentira. Y esto es una mitzvah. Es una mitzvah que la persona se aleje de la mentira. Y es una mitzvah muy diferente a todas, a las demás, porque vemos que dice, no matarás, no robarás, no asesinarás, no darás falso testimonio. Pero en la Torah nos dice, en otra parte de la Torah, ahorita no recuerdo el pasuk, pero lo pueden ustedes buscar. Te alejarás de la mentira te alejarás. ¿Por qué no nada más dice no mentirás? ¿No engañarás? No, ahí te dice, te alejarás de la mentira, porque nos dicen los sabios del pueblo de Israel, ni te acerques ni un poquito a la mentira, aléjate, aléjate. Y la otra, donde nos dicen que nos debemos de alejar es, aléjate de las relaciones prohibidas, de las Giluy Arayot, ni se te ocurra, aléjate, aléjate totalmente. Ah, y que tiene que ver la mentira con el new, bueno, lo hemos estudiado en las demás clases, en las clases anteriores, que la boca tiene mucho que ver con el órgano sexual porque son las dos partes creadoras que tiene el ser humano. A través de la boca podemos crear o podemos destruir. A través del órgano sexual podemos crear o podemos destruir. Entonces, la Torah rechaza los extremos y los acepta únicamente como terapia. ¿Para qué? Para balancear la conducta moral desnivelada por conductas inmorales. Hoy en día nuestra generación ha cruzado los extremos de la inmoralidad. Por lo tanto, se justifica alejarse un poco al otro extremo. Ahí sí se justifica. No hay nada que tus amigos te digan, ay, eres bien antisocial, vente aunque sea un ratito al antro, vente aunque sea un ratito al bar. No, señor. Ahí sí yo no. Ahí sí yo no. Una reunión familiar,
voy, no hay problema. Pero ya con amigos que sé que puede haber algún tipo de esas cuestiones, Hasbe Shalom, ¿sabes qué? Mejor corta. Mejor, ¿sabes qué? Shalom, shalom, shalom. Y paz para ti, paz para mí. Y adiós, ¿no? Entonces, la Torah en esas cuestiones justifica que la persona tome decisiones extremas. ¿Cuando se trata de qué? Cuando se trata de la inmoralidad sexual. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Vamos a dar chance a las preguntas. Y en estos momentos también damos 2 minutos, 3 minutos para pasar a Parashá, a la Haftará semanal.